La carta a los Hebreos. Vamos a verlo de una manera de casi verso por verso o palabra por palabra, porque es increíble lo que esta carta nos enseña de la preeminencia y gloria de Cristo Jesús. La carta a los Hebreos, aunque no dice el autor que la escribió, algunos creen que fue Bernabé, otros que fue otro de los apóstoles, Bartolomé, otro que fue Apolos. La mayoría de los padres apostólicos de los primeros 2 siglos reconocieron y dijeron que fue Pablo el que escribió esta carta. Los judíos tradicionales tomen en cuenta que esta carta no es escrita a todos los hebreos, a todos los israelitas en general. Pablo escribe esta carta a un grupo en particular de hebreos que han recibido a Jesucristo, pero están considerando volver otra vez atrás de donde Dios los había sacado, de las tradiciones, de las leyes, de las fiestas, y les va a mostrar la diferencia entre la grandeza de Cristo y lo que era la manera en que Dios habló antes. Tomen en cuenta que durante los primeros 40 años, los primeros 40 años, los judíos convertidos querían alcanzar a todos los judíos o a todos los israelitas que estuvieran en cualquier lugar. Ese era el deseo de Pablo, de alcanzar a todos sus hermanos en la sangre para Cristo Jesús. Pero tomen en cuenta que los judíos rechazaron a Jesucristo como el Mesías. Igual que mucha gente hoy en día ha rechazado a Jesucristo y rechaza a Jesucristo como el único suficiente Salvador de sus vidas. Ante los judíos y los cristianos, la religión judía, no se miraba la diferencia. Los miraban como ellos mismos. Incluso el Imperio Romano los miraba como una rama solamente del judaísmo a los cristianos. Y los judíos tradicionales, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, trataban de controlar a este grupo y pensaban que eran parte de ellos. Y iban a cualquier lugar tratando de judaizarlos. De hecho, en Hechos 15:1 dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, a los cristianos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. En otras palabras, le estaban diciendo, es necesario no solamente la fe en la gracia de Dios, se necesitan guardar las leyes, entonces, y mantener lo que nosotros creemos. Es algo así, y no quiero, a lo mejor aquí hay personas que, la mayoría venimos de un trasfondo de la iglesia tradicional católica romana. Es como la iglesia tradicional católica romana, dicen, sí se necesita Cristo, pero tienes que guardar mis sacramentos. Y quizá, dicen ellos, puedes un día ser salvo. No me gustaría tener una salvación de quizá pudiera ser salvo. Jesucristo nos da una seguridad que al arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle a Él como nuestro único suficiente Salvador, dice, somos salvos. Amén.
Somos salvos. Ahora, Pablo conocía bien a Timoteo, y en esta carta se menciona a Timoteo. De hecho, era uno de los trabajadores que estaba bajo el ministerio de Pablo. Y una vez más, antes los judíos que se convertían a Cristo como su Mesías, lo seguían como su único Salvador en sus vidas, miraban que no podían seguir con las tradiciones. Algunos de ellos incluso habían abandonado el reunirse como nos estamos reuniendo nosotros aquí. Por eso la Escritura dice, no dejen de congregarse. Había una persecución contra ellos, había una presión contra ellos. No pueden dejar la religión judía. No pueden dejar nuestras tradiciones, no pueden dejar nuestras costumbres, nuestras fiestas. Y así que ellos con esa presión empezaron a considerar volver otra vez atrás de donde Dios los había sacado. Estaban ahora en los odres nuevos con vinos nuevos. Y sin embargo querían volver a los odres viejos con los vinos viejos. Querían otra vez volver a las tradiciones. Este libro menciona, dicen algunos, se tuvo que haber escrito en el año 80, algunos dicen año 80 después de Jesucristo. No es posible eso. Primeramente, porque se menciona que todavía los sacerdotes, dice, y como lo vamos a ir viendo, sacrificaban en el templo, y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito Vespasiano. Cuando rodeó Jerusalén, y los judíos en el año 70 fueron dispersos por todo el mundo, y bajo pena de muerte los judíos no volvieron a pisar Israel hasta viernes 14 de mayo de 1948. El propósito de esta carta era animar a los creyentes judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y tratando de forzar el judaísmo con el cristianismo. ¿De qué los iban a animar Pablo? De no volver a los rituales y ceremonias y leyes que tenían antes, a los 613 mandamientos que existían. ¿Se imaginan? 613 mandamientos. Hoy en día hay grupos, y lo he mencionado antes, que hay grupos dentro de la rama evangélica, y no solamente la rama evangélica, tratando de llevar a cualquier otra persona a decir, tú debes de ser uno de las tribus de Israel. Y judaizan. Y algunos se creen que es mejor volver otra vez a las mismas reglas de antes que estar en Cristo Jesús. Y por eso Pablo va a poder enseñarles que es más grande la manera en que ahora están, que el cristianismo está, que el judaísmo en el que estaban antes. Aparte, estaban estos judíos, estos hebreos estaban siendo perseguidos, tenían la presión de los judíos tradicionales. Es como cuando alguien se convierte a Cristo Jesús hoy en día y recibe la presión y dicen, ¿saben qué? No puedes dejar eso. No puedes dejar las tradiciones de tu abuela, de tu abuelito, de tus padres. Y reciben la presión, ¿verdad? Hay esa presión no, es que mi abuela me enseñó que esta es la tradición que yo debo de seguir. La religión que yo debo de seguir. No hay salvación sin Cristo Jesús, hermanos. No hay santidad sin Él, sin que Él intervenga y esté en nuestros corazones y nos purifique a través de su sangre preciosa. Algunos de ellos, de los cristianos, incluso ya habían regresado al judaísmo y habían abandonado la fe en Cristo Jesús como la única forma de salvación.
Judíos por su creencia no abrazarían nunca el cristianismo como la forma de religión para ellos. Me refiero a los judíos en general. Hasta hoy en día los judíos siguen en sus tradiciones y leyes y no han podido aceptar a los judíos gentiles cristianos como parte de ellos. De hecho, no han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Pero la Biblia dice, Jesucristo dijo que un día vendría alguien en su propio nombre y a él lo iban a recibir, refiriéndose al anticristo que un día se va a levantar, al gobierno mundial que va a forzarlos y que va a establecer su sede de gobierno en Israel, en Jerusalén. Y a él sí lo van a aceptar. Los judíos hasta hoy en día están cegados, hermanos. Un judío no es salvo por ser judío. Un judío necesita arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como el Mesías y único Salvador de sus vidas, entonces es salvo. Igual que un gentil. Nadie es salvo por pertenecer a alguna familia o alguna religión. Necesita arrepentirse individualmente, personalmente de sus pecados y recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Un día, así como los judíos no recibieron a Jesucristo y no lo han recibido hasta hoy en día, este líder mundial que se levantará de la Unión Europea, la Unión Europea es parte de la bestia de la que se refiere a Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Así que ellos, ahorita vemos algo bien interesante de lo que está pasando en Europa. Porque cuando un monstruo quiere no verse tan feo como monstruo, tiene que crear a otro monstruo. Tiene que hacer que otros se vean peores. Y es lo que está pasando ahorita de los de corbata, de los inteligentes, de la Unión Europea, haciendo ver lo que está pasando en otros lugares. En este caso, Ucrania, ¿no? Pero quiero que podamos ver en esto, los judíos eran importantes. Los judíos, me refiero a los judíos tradicionales, y ellos se sentían que no podían mezclarse con gentiles, porque ellos tenían un templo, hacían sacrificios, tenían una historia. Eran importantes, tenían 613 mandamientos que ellos guardaban. Ellos eran mejores que los otros que solamente recibían a un Jesús vivo, que había muerto por ellos, pero que ahora estaba vivo, y solamente era por fe. Tenían una estatura posicional ante la sociedad. Tenían reputación, esos judíos tradicionales. Eran reconocidos por el gobierno, el imperio. Los otros simplemente se reunían en un templo a lo mejor que había sido gentil y que antes se sacrificaba ídolos ahí. Pero ahora se habían convertido a Cristo. Se reunían a lo mejor debajo de un árbol. Se reunían a lo mejor en una casa. Sin embargo, este grupo que ahora se reunía en una casa, se seguían convirtiendo porque saben que el Jesús vivo que los había transformado a ellos, seguía transformando vidas cada vez que ellos venían, que se reunían en ese lugar para adorar a un Cristo Jesús, igual que nosotros. No eran prominentes estos hebreos que querían volver otra vez atrás por la presión. No consideren volver otra vez atrás, hermanos. No hay nada allá atrás. Sin Cristo Jesús no hay esperanza. No hay esperanza. Y por eso Pablo va a comparar la religión judía con el cristianismo. ¿Cuál de las dos son superiores? ¿Cuál es mejor? ¿Por qué es mejor una que la otra? Así,
Pablo va a comparar a Jesús con Moisés. Va a comparar a Jesús con David. Va a comparar a Jesús con Josué. Va a comparar a Jesús con los profetas. Y va a comparar a Jesús con los ángeles mismos. Va a comparar la efectividad entre el trabajo sacerdotal arónico y el trabajo sacerdotal de Cristo. Yo creo que es importante que lo miremos detalladamente porque en Cristo es nuestro tesoro. Amén. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, por el cual existimos y vivimos. El trabajo de Jesucristo es mucho más superior que el trabajo del sacerdocio arónico. Así que el cristianismo, dice Pablo, es mucho más superior que la religión judía. Y vamos a ver las razones. No solamente compara la una con la otra, sino que esta carta miraremos cómo es que un hijo y una hija de Dios hoy en día, cuando se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su único Salvador y vive para Cristo diariamente y para la gloria de Dios, su obediencia y su santidad son el reflejo de lo que Jesús ha hecho a través de su sangre. Su obediencia y su santidad en la vida práctica. Podemos decir mucho, pero nuestra vida va a reflejar lo que somos en Cristo Jesús si creemos a Cristo Jesús y caminamos con Cristo Jesús. Así que del capítulo 1 hasta el capítulo 10 capítulos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10, nos va a hablar de la gloria de Cristo. 10 capítulos va a pasar Pablo diciendo por qué es Cristo mayor que la manera en que Dios habló antes. Es mayor que los profetas. Vean ahí el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Cuando habla de los profetas se refiere a todos los que, por la manera en que él habló, por Moisés, por Aarón, por las fiestas que se establecieron, por las leyes que se establecieron. Por eso la Escritura dice en Isaías, y pondré mis leyes y mis preceptos y los escribiré, ¿dónde? En sus corazones. Llegará el momento y el Señor es lo que ha hecho. Él escribe en nuestros corazones sus preceptos y muestra la superioridad de Cristo. Todo eso era gloriosa la manera en que Dios se movía. Vean ahí el versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces había hablado Dios en el Antiguo Testamento? Muchas veces había hablado. Había hablado de diferentes maneras. Había hablado a través de los profetas, de las leyes, de las ceremonias, de las comidas, de ángeles, de sueños. Y todo eso era glorioso, espectacular, era magnífico. Pero a pesar de ser algo sublime, no se podía comparar en gloria, en majestad, en la manera en que Dios hablaba ahora y habla ahora a través de Cristo Jesús. Vean ahí mismo. En estos últimos días, en algunas de sus Biblias dice en estos postreros días. En estos postreros días. Es decir, la manera en que se está Dios hablando hoy en día es mucho más glorioso.
porque está hablando por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra, por medio de una relación que los seres humanos, sean gentiles o judíos, sean gentiles o de cualquier etnia que sean, reciben a Jesucristo, Dios les habla y hay una intimidad con Dios. Por eso Pablo ahí mismo va a escribir más adelante, dice que se acerquen a Dios, al trono de misericordia confiadamente. Gloria a Dios, amén. Que podemos venir ante el trono de Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Él nos escucha. Pablo les dice a los judíos que si creen que habían conocido a Dios a través de las ceremonias, rituales, cantos, sacrificios, leyes, profetas y ángeles, no se puede comparar en nada a la manera en que ahora nosotros conocemos a Cristo Jesús. Es increíble y quiero decirles esto. La manera en que Dios se manifestaba antes, y a lo mejor pensamos, el mar se abrió. Iban en el desierto y lo seguían. Dice que una roca, dice 1 Corintios, lo seguía, que era representación de Cristo. Dice, les daba agua en el desierto. Imagínense a más de 2 millones de personas adultas. Sin contar a los niños, a los animales, eran alimentados por el agua. Y después dirán, qué guau, qué glorioso. Glorioso, es más glorioso Cristo Jesús ahora. Más glorioso Cristo Jesús ahora. Es decir, que Pablo les dice a los hebreos que están considerando volver otra vez atrás y dejar al Mesías como Salvador de sus almas y en obediencia y mostrar a través de sus vidas la santidad y la palabra viva, que no pueden dejarlos por las ceremonias y otra vez volver otra vez a los rituales que tenían antes. Y creer que eso es mayor que Cristo Jesús. No pueden dejar lo que ellos piensan que es mejor por lo que es superior, que es Cristo Jesús. Así que del capítulo 1 al 10 va a mostrarnos Pablo la gloria de Cristo. Del capítulo 10 al 13 nos va a mostrar la gloria de la iglesia. La diferencia de que ahora tiene la iglesia de Cristo, aquellos creyentes en Cristo que se reúnen alrededor de la presencia de Cristo, donde dice Jesucristo dijo que donde 2 o 3 estaban reunidos, ahí estaba ¿quién? ¿Rituales? ¿Ceremonias? ¿Fiestas? No. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy ¿quién? Yo, dijo Jesucristo. Es una realidad cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Cristo Jesús para adorar al Padre. Cristo Jesús está ahí. Y eso es algo glorioso. Eso es algo que no tenían los judíos y que no tienen los judíos hasta hoy en día. Debemos orar, ¿saben qué? Para que ellos se arrepientan y conozcan a Jesucristo como Mesías, como nosotros lo conocemos. Algunos lo conocerán. La mayoría van a quedar ciegos todavía hasta que Jesucristo vuelva. Ellos iban a conocer al Señor. Vean el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. ¿Qué tan superior es el Señor? Dios había hablado de muchas maneras a sus padres por los profetas. Cada vez que los profetas hablaban porque Dios hablaba a través de ellos.
Habló a través de ellos, habló a través de Moisés. Habló a través de diferentes formas, de sueños que les daba a ciertas de sus hijos, de su pueblo. Hablaba a través de aquella nube que los cubría durante el día en el desierto y aquella columna de fuego que los iluminaba durante la noche y los calentaba durante la noche. Es glorioso eso, ¿verdad? Y en vez decimos, híjole, qué increíble. No se compara en nada con Cristo Jesús ahora. El querer comparar aquello con lo que tenemos ahora en Cristo Jesús es nada. En estos últimos y en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Antes, el tiempo se divide de esta manera, en esos postreros tiempos. ¿A qué se refiere con esos postreros tiempos? Quiere decir los últimos tiempos. Tomen en cuenta que eso lo escribió hace 2000 años. De Génesis 1 a Génesis 8 hay un periodo de 2000 años. Un periodo de 2000 años. De Génesis 1 a Génesis capítulo 8. Del capítulo 8 hasta el nacimiento de Jesús hay otros 2000 años. ¿Y tenemos cuántos? 4000. Del nacimiento de Jesús hasta el tiempo en que vivimos hay otros 2000 años. Tenemos 6000 años. Dice la Escritura en Génesis que el Señor creó el cielo y la tierra y el séptimo, ¿qué dice? Descansó. Apocalipsis nos habla de que habrá un reinado sobre la tierra de mismo Dios. Mismo Dios vendrá y reinará en la tierra. ¿Por cuántos? 1000 años. Y la tierra va a descansar por 1000 años. Y el propósito de cada país, el propósito porque van a existir las fronteras. Las fronteras no van a desaparecer como hoy en día están tratando de hacerlo. Países existirán siempre. De tal manera que dice que todos los reyes, todas las naciones que no suban a adorar a Jerusalén, vendrán las plagas que vinieron sobre Egipto. Estamos por entrar en un reinado impresionante de Cristo Jesús, donde dice Zacarías capítulo 14 que Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, mismo Dios creador del universo, Jesucristo. Antes de eso, viene un caos mundial de 7 años. Pero no es comparado. ¿Qué es 7 años con 1000 años? Nada, amén. Y dice la Escritura que vamos a volver junto con Él y reinaremos con Cristo por 1000 años, dice Apocalipsis. ¡Wow! Isaías menciona y dice que el león pastará, comerá pasto junto con la vaca. ¿Se imaginan? Y el cordero junto con el lobo. Van a comer juntos, van a jugar juntos. Nadie hará daño a nadie, dice, en el monte del Señor, porque toda la tierra, así como va saliendo el sol en la mañana, desde el oriente, así, el Señor dice, toda la tierra, la gloria y la santidad y el poder de Cristo Jesús llenará toda la tierra. Por eso cuando vemos los gobiernos queriendo mover cosas, nuestro Cristo es el que tiene el control. Gloria a Dios por ello. Así que cuando se refiere a estos postreros días, se refiere al tiempo del nacimiento de Jesús hasta el tiempo en el que vivimos.
Pero antes de que se compongan las cosas, se van a descomponer todas las cosas socialmente. Solamente el remanente de Cristo va a brillar donde quiera que están, porque su esperanza es Cristo. No son cosas, no es posición, no es nadie más que Cristo Jesús. Los judíos antes miraban las señales en los cielos, miraban las lunas nuevas para poder celebrar ciertas fiestas que Dios había establecido. Miraban el cielo como esperanza. Ahora nosotros no tenemos que mirar el cielo, solamente tenemos que mirar a nuestra relación con Cristo Jesús. Nuestra esperanza no es un gobierno, nuestra esperanza ni siquiera, ¿saben qué? Es sobre la creación. ¿Nuestra esperanza qué es? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Por eso cuando una persona o un grupo de personas en este tiempo, y escuchen esto y pongan atención en esto, cuando una persona o un grupo de personas en ese tiempo busca que Dios le hable a través de muchas maneras, y muchas veces, como dice el versículo 1, no a través de Cristo y de su palabra, se exponen a ser desviados de la verdad y de la fe en Cristo Jesús. Dios me habló a través de un sueño. Gloria a Dios que Dios le habló a través de un sueño. Pero Dios nos habla a través de su palabra y de Cristo Jesús en nuestra relación con Él íntima. Amén. Es ahí donde muchos fallan, ¿saben qué? En buscar señales. Y a lo mejor ven ciertos videos y ven que se forma una silueta como de un ángel. Miren, hay ángeles. No, Dios nos habla a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo más grande que tenemos. Así que este grupo de cristianos hebreos debería de ver la superioridad que tenían ahora en Cristo Jesús, la supremacía que tenía Cristo Jesús, sobre lo que ellos querían volver otra vez atrás. Nunca consideren nada más grande en esta vida que Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús es poderoso, amén. Así que cuando el mundo les quiera mostrar algo bien pequeñito, así como bien peligroso, ¿saben qué? Vean la grandeza de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra salvación, hermanos. Nuestro Señor. Por eso se habló muchas veces. Así que, primeramente, número 1, nos muestra que Cristo Jesús es superior en la historia. Vean el versículo 2. Una vez más, en esos últimos tiempos. ¿Qué nos dice la Escritura? Jesucristo dijo, yo soy el ¿qué? El alfa y ¿qué? Y la omega. Yo soy el alfa y la omega. No vean algo que el mundo pone. Omicron. Omi, que viene de la omega. Final. Cron, que es de donde viene el tiempo. Fin del tiempo. Nuestro fin es Cristo Jesús. Nuestro comienzo es Cristo Jesús. Amén. Y para los que hemos creído en Cristo Jesús, en Cristo Jesús somos eternos. Porque Él lo ha dicho, no porque yo lo diga, porque Él lo ha dicho. Hebreos, ahí en el versículo 2 dice, en estos últimos tiempos, los profetas estaban entre el tiempo. Moisés estaba entre el tiempo. Sin embargo, Jesucristo es desde el principio hasta el fin. Amén. No tiene ni principio ni fin.
conoce el principio de la historia y conoce el fin de la historia. Por eso es superior. Moisés no es superior a Jesucristo. Los ángeles no son superiores a Jesús. ¿Saben por qué? Porque los ángeles son creación. Mientras que los profetas y el pueblo de Dios estaban entre el tiempo, Jesús estaba fuera del tiempo porque Él es el principio y el fin. ¿Quieren conocer más del propósito de Dios en sus vidas, en sus familias, o en el lugar donde Dios los ha puesto? ¿Quieren conocer más de Jesús? Es necesario que veas tu relación con Jesucristo como algo superior, sublime, santo y agradable. Y esto solamente se cultiva a través de una relación y en una obediencia a Él a través de su palabra. De creerle a Él. Número 1, Pablo le enseña la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre las tradiciones, sobre los rituales que ellos tenían. Porque Él es desde el principio. Vean ahí mismo el versículo 2, en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Vean el versículo 3. Él, que es el resplandor ¿de qué? De su gloria. Jesucristo no refleja a Dios. Jesucristo es parte de mismo Dios. Y quiero explicarlo de esa manera. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte para recibir las leyes? Cuando descendió, ¿cómo venía? ¿Su rostro qué? Brillaba. Su rostro solamente obtuvo algo del brillo, de la gloria de quien Dios es. Y cuando lo miraron, decían, Moisés, tu rostro brilla. Es diferente a Jesús no refleja a Dios. Jesús es la misma fuente de luz y gloria de Dios. Es como la luna. La luna solamente refleja ¿a quién? Al sol. No tiene luz propia. Hay personas que quieren y quiero decirlo de esta manera, hay personas que quieren dejar formas de pecado que tienen en sus vidas, pecados habituales que han tenido por muchos años y que no les permiten crecer como hijos e hijas de Dios y están destruyendo su vida. Y se preguntan, ¿por qué no puedo vencer este pecado? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Saben por qué? Y a lo mejor piensan, lo que necesito es irme de vacaciones. No necesita irse de vacaciones, necesita más de Cristo, hermanos. Necesita más de Cristo. Necesito descansar más, no necesita más de Cristo, necesita más de su palabra. Y si tiene más de su palabra, ese pecado de una manera sobrenatural y divina va a empezar a aborrecerlo él mismo, porque Dios aborrece el pecado y Dios que está en él a través de su Espíritu Santo va a aborrecer ese pecado que lo domina, y de repente ese pecado ni siquiera se da cuenta cuando ya no está ahí, porque Cristo lo ha purificado de él. Es Cristo el que lo hace. La luna es solamente el reflejo del sol. Me llama la atención, ahí mismo dice, Jesús no solamente es la representación de la gloria de Dios,
pero es la misma gloria, de la misma sustancia de Dios, es la misma naturaleza. Vean el versículo 3, Él que es resplandor de su gloria, la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Y quien sustenta es la imagen misma de su sustancia, es de la misma naturaleza de Dios. El hombre y la mujer, aunque son diferentes físicamente, son de la misma naturaleza. ¿Recuerdan a Felipe cuando les dijo: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús le contestó, ¿recuerdan lo que le dijo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a qué? Al Padre. La naturaleza divina de Dios Padre estaba en Jesús, porque era de la misma naturaleza divina. Y es de la misma naturaleza divina. Y siempre va a ser de la misma naturaleza de Dios. Por eso le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Le dijo en Juan capítulo 4. Jesús comparte la misma naturaleza del Padre. No refleja la naturaleza del Padre, comparte la misma naturaleza del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Les decía ahorita, el hombre y la mujer son diferentes, pero comparten la misma naturaleza, ¿verdad? En la casa tenemos algunos gatos. Y los gatos tienen ojos, igual que yo. Y orejas, y tienen orejas. No igual que yo, pero, tienen orejas. Y boca, ¿verdad? Y nariz, y respiran, y comen. Pero no compartimos la misma naturaleza. Por eso, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 39 al 41, y le dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias. Otra la de los peces y otra la de las aves. Escuchen esto y pongan atención, porque los científicos que no creen en Dios dicen que nuestra carne es igual que la de los animales. Falso. Y en vez están comparando a un chango, ¿sí?, con un hombre. Hicieron un estudio los científicos, dicen, y pusieron a un changuito que pudiera tocar la mano de su mamá. Lo pusieron en jaulas diferentes, pero por lo menos lo tocaba. Y a otro que no podía tocarla. El que no podía tocarla murió, pero el que podía tocarla no murió. Así somos los seres humanos, dicen. Así que los científicos comparan al ser humano con un animal, lo cual es completamente diferente. Hoy en día se sabe, el ADN hace la diferencia. El ADN humano jamás será animal y el ADN animal no jamás será humano. Impresionante, lleva la información ahí. Así que cuando el óvulo es fecundado y está ahí, el ADN le da la información para decirle a la nariz, esta va a ser la nariz. Todas las células de nariz, pónganse en las células de nariz. Todas las células de oreja, pónganse en la oreja. Todas las células de ojo, pónganse en el ojo. Todas las células de pelo, pónganse en el pelo. ¿No tienen de repente un ojo aquí? Dios sabe.
Y por eso la Escritura nos habla y nos dice que no toda la carne son iguales. Las de los peces son diferentes, las de los animales son diferentes, las de las plantas son diferentes. Es algo extraordinario nuestro Cristo. A ese Dios servimos. No anden comparando a los animales. La ballena. La ballena es otro animal, hermanos. Es simplemente diferente a nosotros. Los humanos somos diferentes. Amén. Somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. A la imagen de nuestro Dios. Pero no solamente Jesucristo es la gloria, es la imagen misma de Dios porque comparte la misma naturaleza del Señor. Y por eso dice en Primera de Corintios capítulo 15:39, dice, no, ahora no solamente habla de las diferentes carnes, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la de la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra en gloria. Algunos de los ángeles venían y visitaban a los humanos y dice, algunos han hospedado ángeles. Se parecían a humanos, pero eran diferentes. Su naturaleza era diferente a la nuestra. Un ángel, por eso cuando cae, creo que hoy en día Pablo le dice, cúbranse las mujeres la cabeza por causa de los ángeles. Yo creo que los ángeles todavía siguen cayendo y rebelándose en contra de Dios. Tienen el libre albedrío. Pero cuando nos ven a nosotros que nunca hemos visto a Cristo Jesús y creemos en Él con todo nuestro corazón y recibimos su sacrificio como nuestro único y suficiente Salvador, ellos pueden ver, dice, ellos no lo han visto y han creído en Él, no han visto donde nosotros vivimos y creen que un día vendrán aquí. Porque la palabra de Dios nos lo dice. Amén. La palabra de Dios nos lo dice. Vean el versículo 3. Dice que ahí mismo la tercera parte. La sustancia del Señor, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? A lo mejor a ustedes les gusta ver las películas de los superhéroes, ¿no? De Batman, de Superman, del hombre araña y de la mujer rasguña. A lo mejor pueden, y a lo mejor cuando los ven ahí dicen, y de repente están así, ¡oh! Es como si pusieran toda la... Es como aquellos que oran, aquellos falsos apóstoles y profetas y los evangelistas. ¡Oh! Voy a orar por ti, en el nombre Cristo Jesús, con su palabra. Vean eso. Él sustenta las cosas con el poder. Porque Él es la fuente de poder. Él es nuestro Cristo. Él no tiene poder, Él es la fuente misma de poder. Jesús sustenta, mantiene todas las cosas. El hombre no puede destruir este planeta, hermanos, la Tierra. A lo mejor ahorita escuchamos, hay bombas atómicas, los va a destruir. ¿Sí saben que si el Señor no sostuviera esto, la bomba atómica que se han hecho, o la prueba que hizo Rusia con la bomba de hidrógeno, una de las más grandes que existe, más que de Estados Unidos, más que de la Unión Europea, de los que puedan tener bombas? Cuando hicieron la prueba en Rusia, si Dios no sostuviera las cosas, los átomos siguieran explotando hasta que todo se deshiciera. Pero dice la Escritura que Jesús sostiene el mundo. Ningún ser humano puede destruir ese mundo hasta que el Señor diga, lo suelte. Y lo va a hacer al final de los 1000 años, que será la guerra del Armagedón.
Por eso, los profetas de los que hablaba en el Antiguo Testamento solamente tenían poder de Dios, no era su propio poder. Es aquí donde fallan los de la gran, los que dicen los de la gran prosperidad, ahora se llaman. Movimiento de la prosperidad. Dígalo y se va a hacer. No, si Cristo no lo dice, no se hace. Y aún como hijos de Dios, no caigan en eso. Porque si Cristo no quiere, no se hace. Es Cristo el que lo hace. Y a Él sea la gloria y la honra y la alabanza. El hombre no tiene capacidad y jamás tendrá capacidad para poder destruir el mundo. Puede contaminar al mundo, amén. Puede pervertir al mundo como lo ha hecho. Puede sobreexplotar el mundo, pero no puede destruir el mundo. No lo va a destruir hasta que el Señor lo suelte. Y entonces Dios creará cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva. ¿Pero quién es el que lo hace? Dios. Dios es el que lo hace. Por eso, a través de la palabra de Cristo, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, dice que con su palabra aquel centurión se le acercó y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo, paralítico, Señor, sánelo. Le dijo: voy a ir a tu casa. Le dijo: no, Señor, porque si usted dice la palabra, mi siervo será sano, porque también yo soy hombre de autoridad. También yo soy hombre de autoridad y a quien digo que haga algo lo hace. Y dice que cuando llegó el centurión allá, se dio cuenta e investigó a qué hora era y había sido cuando Jesús dijo: hágase conforme a tu palabra, conforme a tu fe. Jesucristo dijo: quiero que ese hombre sea sano, y fue sano, porque Jesucristo es la fuente de poder. ¿Recuerdan aquel leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme? Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y dice que al instante su carne se volvió como la de un niño. Ese es el Jesús que ustedes han escogido como Señor y Salvador. Que hemos escogido como Señor y Salvador. Cuando Él estaba en la tormenta, le dijo: calla y enmudece. ¡Guau! Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esto. No solamente Jesucristo es la fuente de poder. Vean la posición de Cristo, versículo 3. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, vean esa cruz, la horizontal. Eso representa, es desde el principio hasta ¿qué? Hasta el fin. Él conoce el principio de la historia y conoce el final de la historia. Pero también eso vertical de la cruz. Allá abajo representa que el Señor, los sacerdotes, los profetas ofrecían sacrificios. Jesucristo se ofreció como sacrificio lo más bajo para poder quedar en lo más sublime. Y lo sentó Dios, vean el versículo. Sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La posición de Cristo es mucho más grande que la manera en que les habló a los judíos
anteriormente, a su pueblo anteriormente. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Aarón no ofreció sacrificios para sí. No se ofreció como sacrificio a sí mismo. Jesucristo sí lo hizo. No traten de cambiar a lo que ustedes sueños o visiones. No hay sueños ni visiones. Y si ese sueño y esa visión no trae gloria a Dios, no es de Dios.